Cesarea Marítima, una antigua ciudad costera fundada por Herodes, sigue resonando con historias que atraviesan milenios. Situada a solo 45 kilómetros al norte de Tel Aviv, alberga ruinas monumentales que hablan más alto que cualquier teoría. Pero hay algo específico que transformó este lugar en un pilar de la fe cristiana. En 1961, arqueólogos desenterraron una piedra caliza con una inscripción en latín que cambiaría la historia. El nombre de Poncio Pilatos, grabado como prefecto de Judea. Durante siglos, los críticos afirmaron que Pilatos podría haber sido solo un personaje literario, creado para los evangelios. Pero esa piedra fue una respuesta directa, sólida, incontestable. Más recientemente, en 2024, un nuevo descubrimiento causó conmoción. Los arqueólogos afirman haber encontrado las celdas donde el apóstol Pablo estuvo preso. Desde allí, fue enviado a Roma, tras decir las palabras registradas en el libro de los Hechos: «A César apelaste, a César irás». Fue allí también donde el centurión romano Cornelio, el primer gentil bautizado en la fe cristiana, escuchó las palabras del apóstol Pedro: «Dios me mostró que a ningún hombre debo llamar impuro». Cesarea se convirtió así en el hito de un giro espiritual para toda la humanidad. Y no fue solo eso. En un teatro con vista al Mediterráneo, aún en pie, el rey Herodes Agripa fue juzgado por proclamarse un dios. La Biblia relata que, en ese momento, un ángel del Señor lo hirió y murió comido por gusanos. Un evento registrado por historiadores de la época y que, hasta hoy, impresiona a quien pisa ese escenario silencioso. Seguimos ahora hacia Jerusalén. En el sur de la ciudad, el túnel de Ezequías corta el subsuelo como una cicatriz histórica viva. Construido alrededor del 700 a.C., durante la inminente invasión de los asirios, este túnel tenía un propósito vital: garantizar el acceso al agua. Ezequías sabía que sin este recurso, la ciudad caería rápidamente. Con tecnología rudimentaria y herramientas simples, dos grupos comenzaron a excavar desde lados opuestos de la montaña. Milagrosamente se encontraron en el centro con un margen de error mínimo. La inscripción que relata este momento épico aún está grabada en la piedra. Hoy, miles de años después, el agua todavía fluye allí dentro. El túnel desemboca en la piscina de Siloé, que permaneció oculta durante siglos. En 2004, una excavación inesperada sacó a la luz los escalones que conducían a los peregrinos hasta las aguas purificadoras. Fue en ese lugar donde Jesús curó a un ciego de nacimiento con barro y saliva, diciendo: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». El hombre regresó viendo. El estanque, los escalones, las monedas de la época de Pilatos y Herodes, todo sigue allí. Y en 2026, la ruta completa de los antiguos peregrinos será abierta al público, conectando la piscina con el Muro de los Lamentos. Partimos ahora hacia el norte de Israel. En lo alto de la colina de Tel Megiddo reposan las capas enterradas de 25 ciudades, destruidas y reconstruidas a lo largo de siglos. Es allí donde la Biblia dice que ocurrirá la batalla final, el Armagedón. El nombre Har Megiddo, o Monte Megiddo, se transformó en la palabra usada en el Apocalipsis para describir el campo donde los reyes de la tierra se reunirán para la guerra contra el Altísimo. Pero antes de eso, Megiddo ya fue escenario de guerras históricas. En 1457 a.C., el faraón Tutmosis III derrotó a los cananeos allí. La Biblia registra otra batalla, en la que el rey Josías fue muerto al intentar impedir el avance de Egipto. Los arqueólogos encontraron puntas de flecha y objetos egipcios en el lugar. En 2005, se descubrió un pequeño oratorio cristiano con el mosaico más antiguo jamás encontrado, que decía: «A Dios por medio de Jesucristo». Descendemos hacia Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea. Es el lugar donde Jesús realizó más milagros que en cualquier otro sitio. Fue su base durante el ministerio. Arqueólogos encontraron bajo una antigua iglesia octogonal la probable casa de Pedro. En las paredes, inscripciones con el nombre de Jesús, símbolos de peces y cruces. Fue en ese hogar sencillo donde Jesús curó a la suegra de Pedro. Y en esa ciudad también curó al siervo del centurión y al paralítico que bajó por el tejado. Cafarnaúm fue advertida por no haberse arrepentido,
y en 749 d.C. un terremoto la destruyó completamente. En el mismo mar de Galilea, o lago Kinneret, los discípulos escucharon los vientos aullando en las tormentas que surgen repentinamente. Fue allí donde Jesús dormía, mientras el barco casi se hundía. En 1986, una sequía reveló algo sorprendente: los restos de una embarcación del siglo I. Con capacidad para 15 hombres, su descubrimiento trajo a la luz una realidad concreta del cotidiano de Jesús. Los puertos alrededor del lago, hoy mapeados, muestran cómo él pudo reunir pescadores para transformarlos en apóstoles. Vamos ahora a Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Sus murallas colapsaron hacia afuera, algo rarísimo en cualquier asedio. El relato bíblico describe que Dios ordenó a Josué y su pueblo marchar en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días. Al séptimo día, gritaron y las trompetas sonaron. Los muros cayeron. Los arqueólogos confirmaron que los muros realmente colapsaron hacia afuera, y el grano almacenado dentro de la ciudad fue quemado y no saqueado, como dice el texto sagrado. Eliseo purificó las aguas de allí. Bartimeo fue curado a sus puertas, y la carretera de Jericó fue el escenario del buen samaritano. Sodoma y Gomorra aparecen ahora en el horizonte desértico al sur del Mar Muerto. El lugar está marcado por cenizas, sal y ruinas calcinadas. En Babed-Dra se encontraron cuerpos carbonizados y ladrillos fundidos, señales de temperaturas superiores a 600 Krilkunda. La destrucción es consistente con un evento catastrófico repentino, como fuego y azufre del cielo. Y no solo eso, hay indicios de un terremoto simultáneo. Un pilar de sal conocido como la esposa de Lot aún está en pie. En 2025, la cronología fue ajustada para coincidir con la época del Génesis. En Egipto, el monte conocido como Jabal Musa es tradicionalmente aceptado como el monte Sinaí. Fue allí donde Moisés recibió las tablas de la ley. Aunque no se han encontrado objetos israelitas claros, lo que es coherente con el nomadismo del pueblo, inscripciones protosinaíticas y vestigios de alfabetos antiguos revelan una presencia humana alfabetizada en la época. El monasterio de Santa Catalina, aún en funcionamiento, guarda tradiciones y grafitis antiguos que apuntan a milenios de peregrinación. En la antigua Mesopotamia, a orillas del río Éufrates, reposan las ruinas de una ciudad que fue símbolo de arrogancia y poder: Babilonia. Fue aquí donde los hombres decidieron construir una torre que alcanzara los cielos. «Hagamos para nosotros un nombre», dijeron, en un intento de igualarse a Dios. La Biblia narra que el Señor confundió sus lenguas y el proyecto fue abandonado. En excavaciones recientes, los arqueólogos identificaron una base masiva, conocida como el Zigurate de Etemenanki, con 91 metros de lado. Muchos creen que esta era la Torre de Babel, pero Babilonia volvió a la escena siglos después, bajo el mando de Nabucodonosor II. El mismo rey que destruyó Jerusalén incendió el templo y llevó a los judíos al exilio. El Salmo 137 refleja el dolor de ese periodo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos. Sin embargo, Dios ya había anunciado la caída de la ciudad y, como se predijo, Ciro, rey de Persia, la conquistó en una sola noche, sin lucha. Un cilindro con inscripciones del propio Ciro fue encontrado en 1879 y está hoy en el Museo Británico. Confirma que el rey autorizó el retorno de los judíos a su tierra. Babilonia, sin embargo, no desapareció de la narrativa bíblica. En el Apocalipsis es descrita como la gran ramera, símbolo de un sistema mundial corrompido. ¡Ay de la gran ciudad, Babilonia! Pues en una sola hora vino tu juicio. En 2019, la UNESCO declaró las ruinas como Patrimonio Mundial y nuevos estudios en 2024 revelaron casi 500 artefactos enterrados, reforzando su conexión con las Escrituras. Ahora viajamos a Antioquía de Siria, hoy situada bajo la ciudad turca de Antaquia. Fue en esta ciudad vibrante y multicultural donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Antes de eso, eran conocidos como los del camino o nazarenos. La diversidad de culturas en Antioquía, judíos, griegos, romanos, árabes,
La hacía ideal para la expansión de la fe cristiana. Pablo y Bernabé usaron Antioquía como base para sus misiones, y fue allí donde surgió un conflicto marcante. Pedro, inicialmente conviviendo con los gentiles, comenzó a apartarse por miedo a los judíos tradicionalistas. Pablo lo reprendió abiertamente, porque era reprensible. Ese episodio fue decisivo. Mostró que la fe en Jesús no dependía de rituales judíos, sino de una transformación interior accesible a todos. En 2023, 2 terremotos devastaron Antaquia. La cueva de San Pedro y una de las sinagogas más antiguas del mundo colapsaron. Sin embargo, el mensaje que nació allí sigue vivo, superando fronteras, barreras étnicas y culturales. Desde Turquía, seguimos hacia el mar Egeo. La pequeña isla de Patmos, con solo 34 kilómetros, guarda uno de los mayores secretos de la fe cristiana. Allí, exiliado por el emperador romano, el apóstol Juan tuvo una visión que lo cambiaría todo. El Apocalipsis. Yo, Juan, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. La cueva donde, según la tradición, escuchó la voz de Dios como trompeta aún existe. Una grieta en el tejado marca el momento en que la visión habría comenzado. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien a su vez conoció a Juan, confirmó que fue en esa isla donde recibió la revelación. La arqueología también lo corrobora. Cerámicas romanas, inscripciones y hasta restos de un templo de Artemisa fueron encontrados allí. En el lugar de la antigua cueva se construyó el monasterio de San Juan Teólogo, hoy reconocido por la UNESCO. En su biblioteca se preservan más de 300 manuscritos, entre ellos 82 copias del Nuevo Testamento. Descendiendo nuevamente hacia Jerusalén, llegamos al estanque de Betesda. Durante años se creyó que el relato de Juan 5 era simbólico. Después de todo, ¿quién había oído hablar de un estanque con 5 pórticos? Pero en 1888, un arquitecto alemán encontró 2 estanques rectangulares lado a lado. Entre ellos, un muro que formaba exactamente 5 pórticos, todo como se describe en la Biblia. Fue allí donde Jesús curó a un hombre paralítico durante 38 años. ¿Quieres ser sanado?, le preguntó. El hombre respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús entonces le ordenó, levántate, toma tu camilla y anda. El milagro causó escándalo. Era sábado, y según los líderes religiosos, curar y cargar la camilla estaba prohibido. La historia entonces se convirtió en un parteaguas. Jesús desafió las normas humanas en nombre de la compasión divina. Seguimos hacia la frontera entre Turquía y Armenia. El monte Ararat se eleva a más de 5.000 metros de altitud. Según el libro del Génesis, fue allí donde el arca de Noé reposó tras el diluvio. A lo largo de los años, varias expediciones buscaron vestigios del arca. En 1949, fotos aéreas mostraron una forma alargada en el hielo. Otras imágenes de radar detectaron cavidades internas, pero hasta hoy ninguna madera ha sido comprobadamente lo suficientemente antigua. Sin embargo, el mensaje no está en las tablas, sino en el pacto. Tras el diluvio, Dios hizo una alianza. No volveré a destruir toda carne con aguas. El arco iris fue la señal. Tal vez el verdadero milagro esté en el recordatorio de que, incluso ante la destrucción, siempre habrá renovación. Viajamos ahora a Nínive, frente a la moderna ciudad de Mosul, en Irak. Nínive fue la capital del imperio asirio, conocida por su crueldad. En sus paredes, los reyes registraban atrocidades, empalamientos, decapitaciones, destrucción de ciudades. Pero un día, Dios envió a Jonás con una advertencia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Sorprendentemente, el pueblo creyó. El rey se cubrió de cilicio y se sentó en cenizas. Los arqueólogos encontraron en el Palacio Norte una escultura del rey Asurbanipal, en postura de humildad, algo inédito en el arte asirio. En 2017, excavaciones revelaron inscripciones que relataban una plaga mortal que asoló la ciudad poco antes de la visita de Jonás. Tal vez ese trauma abrió espacio para el arrepentimiento, pero el cambio fue pasajero. Un siglo después, los profetas Nahum y Sofonías anunciaron la destrucción de Nínive, y en 612 a.C., los medos y babilonios quemaron la ciudad.
Millones de fragmentos de cenizas confirman el evento, y Sennacherib, el rey que atacó Judá, fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su Dios. Finalmente, llegamos a Nazaret. Situada en el norte de Israel, durante años se dudó de su existencia en la época de Jesús, pues los documentos antiguos no la mencionaban. Sin embargo, excavaciones en 2009 y 2020 revelaron casas simples, herramientas agrícolas y vasijas de piedra usadas por judíos. Una estructura bajo el convento de las Hermanas de Nazaret podría ser la casa donde Jesús vivió. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, preguntó Natanael. La ciudad era tan pequeña que parecía irrelevante, pero fue allí donde el ángel Gabriel apareció a María. Fue allí donde José enseñó carpintería al niño Jesús. Y fue allí donde él leyó en la sinagoga el texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero sus paisanos no creyeron. Intentaron arrojarlo de un precipicio, pero él pasó por entre ellos y se fue. Hoy, la Basílica de la Anunciación se alza sobre la cueva donde, según la tradición, María dijo sí, y el camino de Jesús, una ruta de 65 kilómetros, conecta Nazaret con Cafarnaúm. Al recorrerla, es posible seguir, paso a paso, el sendero de quien cambió la historia.